Escriben Juan Carlos Olivas García, Óscar Iván Briceño de Luna, Kevin Armando Amador Zapata, Ana Paula Beatriz Eugenia Medina Salma, Mariana Montserrat Gallegos Bañuelos, Adolfo Rodríguez Luna, Victoria Cabral Pinedo y Marco Antonio Medina López. Todos, diputados universitarios integrantes del grupo parlamentario Nadie debe ser condenado sin ser oído, del primer Parlamento Universitario de Derecho 2019 de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 50, 60 fracción primera y 65 fracción primera y 23ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 49, 50 fracción primera y 52 fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, y 94, 96 fracción primera, 97, 98 fracción tercera, 102 fracción segunda y tercera, y 105 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, presentamos ante esta representación popular la iniciativa de punto de acuerdo al tenor de la siguiente exposición de motivos. Bajo el argumento de adaptar los marcos jurídicos a la evolución del país, así como a los fenómenos sociales que se han agudizado en torno a la seguridad de las familias, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sufrido constantes modificaciones. Particularmente, en lo relativo al artículo 19 constitucional, podemos encontrar que las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1993, comenzó una serie de transformaciones para el nuevo sistema de justicia penal de nuestro país, sentando así las bases de la evolución jurídica que posteriormente propiciarían la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación en marzo de 1999, siendo presidente de los Estados Unidos Mexicanos el licenciado Ernesto Zedillo Ponce de León. Aunado a lo anterior y nuevamente como respuesta al contexto de seguridad en el México de la primera década del siglo XXI, el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, presentó una nueva reforma a dicho precepto constitucional que prometía el endurecimiento de las medidas cautelares para garantizar que los imputados fueran sometidos a un juicio. El catálogo de delitos que figuró dentro de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa fueron: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Dicho catálogo ha permanecido vigente durante 10 años. Sin embargo, en diferentes etapas, los legisladores mexicanos han cuestionado su efectividad, así como la competencia de los jueces para imponer dicha sanción a los delincuentes, argumentando la institucionalización de la famosa puerta giratoria, la cual, más que la ineficacia de la medida, expone la ineficiencia del sistema penal mexicano, que dicho sea de paso, se ha manifestado desfasado ante la exigencia social de mayor seguridad y garantías para desarrollarse libremente. En este contexto, una nueva reforma al artículo 19 constitucional fue promovida desde la Cámara de Senadores. La propuesta pretende agregar al menos 9 figuras al catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa. Ante esta propuesta, los senadores que participaron en la discusión del dictamen relativo no parecen haber analizado un impacto normativo contradictorio a los principios fundamentales y, con algunas excepciones, se concentraron en incrementar dicho catálogo, cuando la verdadera discusión debió versar en torno a la desaparición de la figura de prisión preventiva oficiosa y sobre el fortalecimiento de las instituciones de procuración e impartición de justicia. Las posturas han sido diversas. Los senadores y diputados del Honorable Congreso de la Unión, contrario al espíritu del derecho individualizado, incrementaron el mencionado catálogo de delitos, haciendo de la presunción de inocencia una excepción y de la culpabilidad la regla, siendo contados aquellos legisladores que sostienen que la figura es efectiva, aunque únicamente en lo que respecta a delitos contra la seguridad nacional. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, ONUDH, lamentó la extensión del catálogo de delitos a los que se aplica la prisión preventiva oficiosa. En un comunicado de prensa en fecha 20 de febrero de 2019, en la Ciudad de México, nos menciona lo siguiente:
Se sabe de amplia manera la situación de inseguridad de los mexicanos y la sociedad en general. Sin embargo, se sabe también que se deben enfrentar estos problemas bajo respeto irrestricto de los derechos humanos, pues esta figura lesiona el derecho a la libertad personal, violenta la presunción de inocencia, vulnera el derecho a la defensa adecuada, trastoca la independencia judicial y favorece la tortura y malos tratos. La Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos nos otorga al menos las siguientes 9 medidas para que se consideren en la discusión de la viabilidad de la prisión preventiva oficiosa. Primera, la prisión preventiva oficiosa viola el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la libertad de las personas que son sujetas a esta medida. Segunda, la regulación y aplicación de la prisión preventiva oficiosa vulnera la independencia judicial. Tercera, la existencia de la prisión preventiva oficiosa compromete al respeto del derecho a la integridad de las personas privadas de la libertad. Cuarta, la prisión preventiva oficiosa viola el principio de igualdad ante la ley y constituye una práctica discriminatoria. Quinta, la prisión preventiva oficiosa es incompatible con las políticas de seguridad ciudadana y la apuesta por esta medida es una falsa medida en materia de seguridad. Sexta, la existencia de la prisión preventiva oficiosa trastoca los principios y el funcionamiento del sistema de justicia penal acusatorio. Séptima, la regulación de la procedencia de la prisión preventiva oficiosa es y podría ser aún más amplia, lo que puede derivar en el abuso de la medida. Octava, la existencia y posible ampliación de la prisión preventiva oficiosa podría fomentar la falsa imputación de delitos. Novena, la ampliación de la prisión preventiva oficiosa viola el principio de progresividad en la protección de los derechos humanos. En torno a esta figura punitiva disfrazada de cautelar, se puede observar con atención la configuración de justicia del artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual señala que el juez de control deberá justificar las razones por las que la medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva para el imputado. Hasta la fecha, 18 legislaturas han emitido su voto en el sentido de aprobar la reforma constitucional en cita. Sin embargo, 14, incluida la de nuestro Estado, no han concluido el análisis de la minuta que nos ocupa. Por tanto, no se ha discutido ni emitido el decreto correspondiente ni a favor ni en contra, razón por la cual el legislativo mexicano tiene la gran oportunidad de manifestar una opinión formada y responsable al respecto. Si bien la actual reforma constitucional al artículo 19 responde como las anteriores al contexto de inseguridad que se vive en México. También responde al cumplimiento de promesa de campaña del presidente de la República Mexicana. Esto se hizo público por el propio mandatario en el informe de sus primeros 100 días al frente del gobierno, lo cual hace controvertible si la medida obedece realmente al fortalecimiento de la justicia penal o simplemente atiende a un populismo penal, el cual ha demostrado poca eficacia, pues la verdadera medida debe ser el fortalecimiento de las instituciones para la correcta impartición de justicia. El estudio de las contradicciones éticas y legislativas para imponer medidas cautelares excepcionales como la que hoy nos ocupa debe considerar la opinión social, así como la opinión profesional de los organismos garantes de los derechos humanos y de la justicia mexicana. No se puede legislar acerca de materia penal sin tener en cuenta la vida y libertad de las personas. Debemos reconocer que no existe una política de Estado confiable que regule la prisión preventiva, ni la necesaria ni la oficiosa, misma que hasta el momento reflejan las visiones particulares que con prejuicios ideológicos han determinado el rumbo de la política penal. Con estas medidas no existe la presunción de inocencia y sin certeza de que se ha cometido el delito, se afectan para el acusado su dignidad, nombre y reputación, puesto que se es etiquetado sin haberse demostrado la culpabilidad. Hechos que permiten anticipar que una vez imputado, aunque después se demuestre la inocencia, dificultará socialmente la recuperación de las virtudes afectadas. Atendiendo a la realidad, es justo señalar que en México la justicia no es pronta y expedita, y por lo que esta figura en calidad de oficiosa deja a la población en un estado de indefensión, orillando al sujeto imputado a la irremediable pérdida de sus relaciones laborales, sociales e incluso familiares. Esta medida punitiva no solo no garantiza el debido proceso, sino que incentiva su vulneración pragmática, puesto que hipotéticamente el sujeto no será oído y vencido en juicio para ser privado de su libertad.
Diferentes organizaciones internacionales no aprueban el encarcelamiento de personas sin haber sido juzgadas. De hecho, la tendencia mundial de los organismos garantes de los derechos humanos es promover la eliminación o disminución de las penas carcelarias, por lo que la prisión preventiva oficiosa es catalogada como un retroceso de política criminal. Lo anterior en armonía de los principios constitucionales plasmados en el artículo 14, que además son reforzados por garantías jurídicas como el derecho de audiencia, deben ser tomados en cuenta para fortalecer la defensa justa de los bienes jurídicos tutelados del imputado, como lo son la libertad, la vida y el libre desarrollo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable representación popular el siguiente punto de acuerdo. Primero, se exhorta de manera respetuosa y puntual a la 63ª legislatura del Estado de Zacatecas, así como a las otras restantes, que aún no analizan, discuten y expiden el decreto relativo a la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa, para que se profundice el análisis de las violaciones de los derechos humanos y contradicciones en el sistema jurídico mexicano que arrastrará esta medida. Segundo, se estudie la viabilidad de acuerdo la citada reforma constitucional a las recomendaciones emitidas por la Organización de las Naciones Unidas en el marco de los derechos humanos, así como la eliminación definitiva de la prisión preventiva oficiosa del texto constitucional. Y tercero, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, se solicita que se apruebe esta iniciativa de punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución y se publique en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado, además de enviarse a la brevedad posible a las legislaturas correspondientes para su conocimiento y valoración. Atentamente, integrantes del grupo parlamentario Nadie debe ser condenado sin ser oído, del primer Parlamento Universitario de Derecho 2019 de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas. Zacatecas, a 27 de marzo de 2019. ¿Es cuánto, diputado presidente?